Buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente, con los amigos de Reuma Caribe, en este curso de actualización. Sabemos que la reumatología es una pasión compartida. Hoy nos encontramos en este medio virtual, pero pronto nos estaremos encontrando para ese fuerte abrazo que necesitamos. Y vamos a entrar un poco en tema, compartiendo mi pantalla. Bien, aquí tengo la presentación. A ver si... Bien, quiero hablar de la utilidad del perfil reumático. Y para hablar de la utilidad, lo primero que quise usar fue la definición de perfil. ¿Qué es un perfil? Un perfil es un conjunto de aspectos que hacen que una persona tenga un rasgo o cualidad común. En el caso de los reumatólogos, exijo a mis discípulos que tengan su perfil. El reumatólogo en una actividad médica tiene mucho para opinar porque la reumatología, con su personalidad y su formación, tiene cosas para entender que los otros no conocen de nosotros. Es nuestra experticia la que tenemos que compartir. Ese es nuestro perfil. Los médicos del aparato locomotor somos los reumatólogos. Y en ese entrenamiento que es bastante intenso, que viene de la medicina interna, que tiene una residencia especialidad y que después nos tenemos que mantener como estos cursos permanentemente actualizándonos y recertificándonos cada cierto periodo de tiempo, es lo ideal para hacer del reumatólogo un perfil ideal para encarar desde el punto de vista médico las afecciones locomotoras. Miren, a mí me inspira mucho esta creación de Miguel Ángel porque, bien, él pensó que cuando Dios creó al primer hombre, ya ambos, Dios y el primer hombre, si miramos las manos, tenían artrosis. Es una enfermedad reumática de las más vistas, sin lugar a dudas, o sea que la reumatología estaba antes inclusive de la génesis humana. Miren por dónde llega nuestra pasión. ¿Cómo veo la reumatología hoy? ¿Qué rescato de esta actividad? ¿Qué fue lo que he leído o me llamó la atención en las últimas actividades? Es lo que voy a compartir con ustedes en estos minutos, si me permiten. El concepto de salud hoy para mí es importante. Sigue siendo prioritaria la promoción en salud. Educar en salud, adelantarnos a los eventos adversos, siendo el diagnóstico precoz, oportuno. El mejor diagnóstico es el que no se hace invirtiendo en una correcta educación, en que el paciente tiene que saber que haciendo su vida de la mejor manera posible va a lograr vivir más y mejor. El médico es un gran educador. La promoción de salud la hacemos a través de generar conciencia en nuestros pacientes, en los grupos de estudios, en los ateneos, en los congresos compartidos. Recordemos también, acá puse interacción cerebro y enfermedad crónica. Muchas veces enfermamos de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo actuamos y cuándo influye nuestro comportamiento en la adquisición de una enfermedad crónica y en la evolución positiva o negativa. No vale solo cerebro y fibromialgia, vale cerebro y mi actividad física para tener o no una artrosis, para tener una osteoporosis o para hacer un diagnóstico precoz de artritis. Ver la tecnología y salud, cómo importa hoy los medios en la acción de la medicina, la telemedicina y la migración del médico, la imagen, los estudios en genética, las terapias regenerativas que empiezan a aparecer, pero según mi criterio aún falta mucha evidencia para demostrar si son o no buenas. Hablando de mutación digital de los médicos, rescato la conferencia en la que actuó Carlos Vinicio Caballero junto a César Graf y otros doctores en nuestro Congreso PANLAR, donde hablamos de la mutación de los médicos, cómo los médicos tenemos que ir incorporando ya este mundo digital en la imagenología online, en la información, en el monitoreo de pacientes, en la historia intercambiable de datos, publicar blog, hacer educación, los congresos que estamos haciendo a distancia, la adquisición o innovación de inteligencia artificial en nuestra actividad es algo prioritario que va siendo cada vez más parte de nuestra vida. Tenemos que a los muchachos jóvenes que nos están escuchando hoy tengan una inversión permanente en inteligencia artificial, en innovación y en mutación digital. Es la medicina que se viene, la virtualidad junto a la realidad y ambos haciendo una nueva realidad. Teleconsultas, telemonitoreos, telerehabilitación. Fíjense que tenemos ustedes más en Colombia, países con una extensión muy grande, donde no alcanza el número de reumatólogos y donde a distancia podemos tratar de ayudar a mucha gente. Ténganlo en cuenta. Es una de las cosas que quería rescatar para este tema de Hot Topics.
Si vemos qué ejercicio de la reumatología hago yo, lejos, casi 1 de cada 5 pacientes que yo veo es osteoartritis. Y para empezar, el año pasado en el Congreso Internacional de Osteoartritis de la OARSI, evidentemente sí se tomaron estos 12 tópicos que son muy importantes, nuevas células STEM tratamientos, muestran algún tratamiento de stem cells en artrosis de rodilla, en temporomandibular, muestran alguna evolución, pero todavía falta evidencia sostenida como para fundamentarlo. Pero es un pequeño avance que empieza a mostrar. El concepto de condroprotección, cómo mantener ese grosor de cartílago y ese menor ruido o dolor articular, y cómo esa menor sinovitis puede ayudarnos. Esto apunta al uso de los Cisadoya que tanto estamos usando, que todavía ralentizan, si bien no curan nuestra enfermedad. La aparición de nuevos fármacos que son todos, prometen y son promesas por el momento, según manera de ver. El canakinumab, una inhibición de interleuquina 1 beta que podría ayudar en frenar fenómenos degenerativos. El liraglutide es un medicamento para la disminución de peso y cómo bajando la capacidad de grasa del organismo también podría ayudar a tener menos artrosis. Todos estos medicamentos aún le falta mucho por andar para ser reafirmados como clásicos. El tocilizumab, inhibidor de interleuquina 6, que podría ser utilizado también en la artrosis, en alguna forma de artrosis, pero todo de forma experimental, falta mucha evidencia. Cúrcuma longa, se usa en la sinovitis, es una raíz que también tiene alguna cierta experiencia con mucha buena experiencia, pero aún evidencia. Como ven, queda mucho por hacer en artrosis, es uno de los grandes desafíos, pero no hay temas acabados. Tenemos que tener gente dispuesta a seguir avanzando. Seguramente la artrosis nos espera mucha cosa por delante. Hablando de Colombia y café, el café para aceptar y cambiar las cosas, y el vino para lo que no puedo cambiar y resignar. Si hablamos de osteoporosis, este es un trabajo que me interesa, es del 2020, es de varios centros europeos, donde al alta de pacientes que fueron recibidos por una fractura, solo el 36% de los pacientes sale con terapia antiosteoporótica. Realmente esto es una denuncia que también pasa en nuestro medio, que también tenemos que seguir peleando. Estamos quedándonos suficientes, sabiendo que en la alta chance de fractura que tiene un paciente que tuvo una fractura espontánea es muy alta en el primer año, que salgan sin tratamiento, es una denuncia que yo quiero, sobre todo si hay gente joven, a generar esa opinión y esa necesidad de tratar a todo paciente que ingrese con una fractura previa. Evidentemente, eso es fundamental. Aquí pongo un poco las guías, incluso las suizas, pero están las americanas, hay unas guías europeas, guías brasileñas. Bueno, pero manejando el fractura de riesgo, el riesgo de fractura, bajo, moderado o alto, evidentemente siempre hay algo para hacer. Y siempre, sobre todo nuestros pacientes fracturados, tenemos que ser altamente efectivos en el tratamiento y tratarlos en función de la alta chance de una siguiente fractura. Nos estamos quedando cortos, es una denuncia que yo quiero dejar muy bien clarito. Otra cosa en osteoporosis que también me parece que es interesante y que hay que ir haciendo cada vez más opinión y fuerza es el uso de tratamientos secuenciales en osteoporosis. Los tratamientos existentes no reducen el riesgo de fractura totalmente, lo hacen en forma importante, más o menos, pero no tenemos una contundencia mayor. Entonces, obtener un efecto sinérgico en combinación de otras drogas parece ser una alternativa atractiva. Otra de las cosas que fundamentan la terapia secuencial es la necesidad de que un tratamiento de bifosfonatos debe ser reevaluado periódicamente, cada 3 o 5 años, en función de las chances de eventos adversos que no queremos tener. La potencialidad de los tratamientos como paratormona, teriparatide, la valoteriparatide, es a 2 años, o el romosozumab a 12 meses. Luego, ¿qué? Hay que continuar un tratamiento. Entonces, la mayoría de los tratamientos, a su interrupción, tienen pérdida de lo ganado, sobre todo en densidad y de la chance de fractura. En caso del denosumab, la discontinuidad, sabemos que también disminuye las chances. Todo esto hace necesario de seguir pensando en osteoporosis en tratamientos secuenciales. Ya creo, según mi manera de ver, es una necesidad insoslayable de tener en mente los tratamientos secuenciales.
Es una enfermedad seria la osteoporosis que reduce la calidad y la cantidad de vida. Por lo tanto, más que fundamentado sería. La terapia de inicio con anabólicos o duales parece una elección tras un diagnóstico de fractura osteoporótica. Entonces, también a los 2 años de terminar ellos o al año, según el que se use, necesitamos otro tipo. Los pacientes de alto riesgo con tratamiento de alta actividad anticatabólico y anabólico no deberían suspenderse sin tomar medidas adicionales por el riesgo que tiene la siguiente fractura. Bien, el año que pasó, el 2021, fue el segundo año de la pandemia y fue el año de la vacunación masiva. Hoy día tenemos un estatus sanitario igual, estamos en pandemia con mejores condiciones que hace un año. Y yo creo que gran parte de eso se debe a la vacunación. Gran parte de nuestras preocupaciones fue la vacuna y cómo aplicarla a nuestros pacientes y cómo no interfiriera el efecto de la vacuna con nuestros tratamientos y viceversa. Entonces, debido al mayor riesgo, usamos, acá traigo el consenso del Colegio Americano de Reumatología. Debido al mayor riesgo de complicaciones, se recomienda que todos los pacientes con enfermedades reumatológicas sean vacunados, básicamente los inmunocomprometidos. La única contraindicación para la vacuna es la alergia conocida a alguno de los componentes del tratamiento. Se recomienda que los pacientes fueran vacunados con terapias ARN mensajeros. Se aconseja que reciba una dosis suplementaria adicional con una vacuna ARN mensajero, un refuerzo después de un mínimo de 28 días de haber completado el esquema inicial en aquellos pacientes que reciben terapia inmunosupresora o inmunomoduladora, con la excepción de la monoterapia con hidroxicloroquina. El American College de Reumatología también hizo recomendaciones, recuerdo a los productos. La hidroxicloroquina dijimos que no había alteraciones, pero en caso de rituximab, los pacientes tratados con rituximab, utilizar la vacuna 2 o 4 semanas antes de la infusión. En el caso de la ciclofosfamida, esperar al menos una semana después de la vacuna para la administración de la ciclofosfamida, de manera que pudiéramos tener, y así, una serie de antiinflamatorios. No hubo clara indicación en el caso de los inhibidores de las citoquinas, donde no hubo un consenso. Bueno, entrando en el capítulo de artritis reumatoidea, para mí es otra de las cosas que tanto nos interesa. Si bien ha cambiado, históricamente la artritis ha cambiado mucho, desde que uno empezó a practicar reumatología, hace ya casi más de 30 años seguramente, donde el tratamiento era la inflamación, el desafío, los pacientes sufrían un daño aditivo e irreversible de articulación. Nosotros vivimos el ingreso del metrotexato como arsenal terapéutico, su optimización de la dosis, la incorporación de los biológicos, previamente los tramadores de síntesis primero, la incorporación de instrumentos clínicos de medición, el concepto de diagnóstico precoz, el trick to target, y hoy día debemos pensar que sí tenemos que llegar a una remisión sostenida, inclusive la remisión es un evento posible. Es una alternativa donde tenemos que lograr la remisión lo antes posible, basada en el diagnóstico precoz, basada en la estrategia de control de los pacientes cada 3 meses o menos, según el caso, pero 3 meses y cambiar los tratamientos de entre 3 y 6 meses, logrando siempre la menor actividad posible, usando arsenales terapéuticos diferentes, empezando con el metrotexato, que sigue siendo el gold standard y que aún hoy ese gold standard nos da satisfacciones casi en un 30 a 50% con respuestas medianamente positivas. La amenaza de los JAK como pequeñas moléculas que podrían pasar a ser las medicaciones de primer paso según el modelo asistencial, la amenaza que hay sobre los JAK, todo eso es lo que vamos a tratar de conversar en estos minutos que siguen. ¿Por qué es refractaria la artritis reumatoidea? Esto también es una conferencia del doctor Alejandro Balsa, brillante conferencia del Congreso PANLAR 2021. Rescato cómo es la definición de artritis refractaria, cuántos medicamentos o qué tratamientos fracasaron previamente a la situación de artritis refractaria. Son elementos que nos van pensando donde no hay un consenso. Si la fatiga como elemento de diagnóstico de definición entra en lo que es una artritis refractaria, y si utilizamos el uso de corticoides como elemento para frenar o mitigar
esa refractariedad de la artritis. Todo eso se discutió en una conferencia magistral donde todo esto demuestra que estamos constantemente redefiniendo el perfil del reumatólogo y redefiniéndonos permanentemente, logrando lo que sería lo mejor para nuestros pacientes. Evidentemente estamos avanzando, pero todavía quedan cosas que difundir. Recuerden, concepto de artritis refractaria, concepto de remisión, cosas que tienen que seguir manteniendo y leyendo para lograr. Acá hay un estudio donde habla de la eficacia y seguridad del corticoide para continuar bajando, logrando la remisión. En este caso es con tocilizumab más glucocorticoide. Y fíjense que toman dos grupos. Y los pacientes que logran, mantienen el corticoide, mantienen mejor remisión que aquellos que no. Entonces es mejor el control con baja dosis de corticoide que sin corticoide, inclusive en pacientes con tocilizumab. Inclusive a muchos nos cuesta destetarlo y hablo de dosis muy pequeñas. Otro estudio donde habla del impacto de los TNF con el uso de corticoides. El uso de TNF reduce el uso de glucocorticoides sin lugar a dudas, logrando remisiones, pero muchos pacientes mantienen el uso de corticoides a pesar del uso de TNF. Son cosas que tenemos que seguir redefiniendo y viendo y que nos siguen pasando hoy día y que también integran lo que serían los hot topics de la reumatología hoy día. Entonces, siguiendo a John Kush, que fue una soberbia conferencia final en el Congreso PANLAR 2021, como ven, mi adicción por PANLAR es muy grande y los invito a ustedes a enamorarse de PANLAR como plataforma de aprendizaje, como plataforma de interacción, como plataforma de hacer más y mejores reumatólogos, cada uno en su perfil, cada uno en su necesidad. Hay un PANLAR a la medida de cada uno. Los invito a que nos visiten, a que se encuentren, a que lean la revista. Carlos Vinicio Caballero Uribe, un distinguido colega de ustedes y amigo mío personal, dirige Global Rheumatology con un entusiasmo tremendo y voy a rescatar algunas cosas más adelante de lo que da Global Rheumatology. Entonces, en la guerra contra la artritis reumatoide, siguiendo la definición de Kush, que me encantó, los reumatólogos seguimos siendo un componente importante, claro que lo somos, a pesar de las dificultades de diagnóstico, de la artritis temprana. A veces caemos o fracasamos en frenar la artritis, es verdad. ¿Qué importancia tiene la estrategia 3-2-T precozmente, cada 3 y 6 meses viendo los manejos de la enfermedad? ¿Qué factores nos avisoran de que tenemos un mal pronóstico? El aumento del CRP, cero positividad, las erosiones en la primera consulta. No hay un biomarcador que nos dé realmente la chance de decir estamos ante una enfermedad mucho más compleja. Lo que sabemos o no sabemos de la seronegatividad y los estados preclínicos que tenemos que desafiar para lograr el diagnóstico precoz. Todo eso hacen a este momento redefinir nuestro perfil como reumatólogo y su acción. Son los grandes desafíos que tenemos que seguir trabajando y que hoy día, al 2022, nos siguen llamando y van a seguir avanzando, logrando esa remisión sostenida en el 100%, de lo cual estamos lejos. Pero el Kush, y por qué no yo también, adhiero a esto porque me gusta mucho el metotrexate, sigue siendo una gran herramienta y yo logro grandes resultados en parcialmente los porcentajes que lo daba Kush, 33 a 50% con respuesta. También es verdad que las pequeñas moléculas JAK están demostrando, juntas con metotrexate o sola, un potente remisor. De ahí que en algún momento, y en nuestros países todavía están en primera línea, casi a la par del metotrexate, y son una cosa promisoria, a pesar de las nubes que hay en el camino que vamos a discutir después. Siempre el concepto de usar su primer droga fuerte, remisiva, asociada o no para lograr la remisión en la artritis. ¿Cuál es su primer TNF? En caso de usar el TNF, ¿con cuál le va mejor? Si semanal, si mensual, si intravenoso. ¿Cuál es su segunda opción? Evidentemente, en heridas no COVID, acá elegían, por ejemplo, rituximab o una antiinterleuquina. ¿Cuánto es el porcentaje para empezar lo antes posible el tratamiento con la artritis de reciente comienzo? Todas son cosas que marcan los paradigmas a seguir y a lograr, y eso va a ser la experiencia de cada uno. Yo no voy a definir mucho más que esto, porque en definitiva de esto se trata, el arte y parte de cada uno y la esencia de saber elegir qué y lo que es mejor, pero sí seguro, cada uno tiene que lograr la remisión en su paciente. Las guías del 2020 de la
Colegio Americano, muestran siempre la adhesión y la importancia que tiene, reivindica mucho el metotrexate, en baja actividad o con alta actividad. Siempre empezar en la forma oral y si es poco tolerada, pasar a la forma subcutánea, con la cual hemos tenido también mejores remisiones y mejores tolerancias, sobre todo lo que es la parte oral. La intolerancia y el aumento de folato en caso de las formas orales para tener menos efectos secundarios. Usarlo en cualquiera de las formas e inclusive preferir el metotrexato como droga inicial sobre los esteroides para lograr esa remisión y sobre todo por ese efecto no aditivo que tienen los esteroides. Esto habla de las recomendaciones del tratamiento farmacológico del metotrexato, inclusive en poblaciones donde estaría discutido. Si hay eventos pulmonares, inclusive el grupo de 80 trabajos selecciona y prácticamente de expertos donde se concluye de que inclusive con enfermedades pulmonares débiles o medianas, de poca entidad, se podría usar. Inclusive en pacientes con hepatitis B bien controlada, el uso de metotrexate controlándolo, inclusive en hígado graso no alcohólico, utilizar metotrexate en las dosis que sea necesaria. Sí queda la duda en los nódulos, sí queda la duda en las fallas cardíacas 3 y 4, sí queda la duda en los eventos linfoproliferativos. Y evidentemente ahí hay dudas, pero también con precaución, como va a demostrar algunos trabajos, que también se podría utilizar. Pero básicamente, metotrexato tiene cierta seguridad y utilicémoslo con tranquilidad, siempre haciendo las mediciones necesarias. Los predictores de toxicidad del metotrexato, evidentemente, este es un metaanálisis en 34 pacientes en los que tuvieron eventos adversos, principalmente los eventos adversos fueron gastrointestinales, básicamente en el 32%, todos fueron, el 80% fueron de mediana o muy leves. Y los predictores de toxicidad básicamente son los altos índices de factor reumatoideo, un alto índice de actividad. Aquí, un poco como decíamos, las pequeñas moléculas empiezan a tomar la delantera. Hay trabajos que empiezan a mostrar que las pequeñas moléculas podrían ser superiores al metotrexato en el comparación pelo a pelo, inclusive sobre adalimumab, inclusive sobre abatacept. Pero también aparecieron nubes en el camino de las pequeñas moléculas donde se asociaban sobre eventos adversos con pacientes con antecedentes de trombosis venosa. De todas maneras, esa amenaza es relativa y de todas maneras esto nos obliga a tomar conciencia de cuándo elegir un tratamiento y en base a qué elegir el tratamiento y en base a qué momento y por qué no ver un poco antes de elegir el tratamiento qué es lo que está pasando. El riesgo, si lo miramos, no es tan alto. En algunos trabajos es de 3 pacientes por 1000. Pero de todas maneras eso me obligaría a mí a decir, bueno, no lo uso en dosis alta en las pequeñas moléculas y si el paciente tiene un antecedente de una trombosis venosa profunda, no lo utilizaría directamente. Pero hay un montón de pacientes donde sí se beneficiarían y donde sí lo podrías utilizar previamente discutiendo y llegando a una decisión compartida de qué es lo mejor para ese paciente y por qué utilizarlo. Aquí, track to target, sí, tratar con acuerdo. Aquí este es una guía como para usar donde colocamos y para discutir con nuestros pacientes los antecedentes que pueden favorecer la trombosis venosa como una obesidad severa, síndrome varicoso, tratamiento hormonal, mayor de 65 años, fumador, y por debajo eventos adversos cardíacos anteriores, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes. Si el paciente no tiene nada de eso, se podría utilizar. Si el paciente tiene alguno de los elementos de la obesidad, el riesgo empieza a ser.
si tiene antecedentes de un evento adverso, el riesgo mayor, y si evidentemente ahí directamente con todos los riesgos no lo utilizaría. Si el paciente tuvo un evento adverso mayor, no. Pero hay pacientes que sí se podrían beneficiar y asumiendo los riesgos en una decisión compartida sería una opción a tener presente. Hoy día las pequeñas moléculas se necesitan más trabajo para lograr un estatus diferente. Yo las sigo utilizando con las precauciones del caso, pero las sigo utilizando. Y no le diría que casi en primera medida, pero son una primera línea segura en muchos pacientes, sobre todo porque tienen vida media corta, porque valoro todos los efectos secundarios. Evidentemente tienen riesgo las pequeñas moléculas, el caso de las infecciones por herpes, alguna alteración del enzimograma hepatocítico también. Pero en definitiva son una herramienta que a mí me da buenos resultados en mi experiencia y a pesar de esta observación, en una decisión consensuada con el paciente, yo me animo a utilizarlo en muchos de ellos. Aquí, justo la foto, los pacientes como socios. Es un poco por qué es importante. Y esta es una foto del primer Congreso Panamericano de Pacientes, juntos, pacientes y reumatólogos, en el marco de los Congresos Panamericanos, y un poco impulsado por Carlos Vinicio Caballero, en qué usar al paciente como socio de esta cultura de la reumatología, en educarlos en la prevención, en la formación de un paciente experto para que empodere al otro, para que sea el tutor del otro paciente que sufra, que nos ayude a amplificar nuestra capacidad de necesidades. La reumatología tiene una fuerte inserción social, una fuerte necesidad. Necesitamos de más gente que amplifique. Son unos buenos aliados, juntos pero separados, y a mantener esta unión de pacientes y a generar conciencia a los futuros reumatólogos que el paciente puede ser un aliado indispensable a la hora de lograr mayores logros y necesidades de nuestra especialidad, que todavía aún falta mucho. A Carlos Vinicio, gracias por mantener ese liderazgo de paciente y a seguir trabajando todos y usando al paciente como socio a la hora de nuestras necesidades. La virtualidad y uno de los congresos anteriores nuestros, esperemos en este nuevo congreso en agosto de este año encontrarnos en forma presencial y que esto sea parte de una necesidad, pero no una constante como fue en los últimos 2 años. Un poco de remisión en el lupus. Es importante manejar el lupus, otra de nuestras patologías, y los conceptos de remisión. Me llamó mucho la atención el menor riesgo de daño estructural, el menor riesgo de evento cardiovascular, el menor riesgo de muerte, la mejor calidad de vida, el usar lo menos posible los corticoides, a pesar de que son aliados importantes. Y la definición de remisión, según el grupo Doris, la construcción de acuerdo a un grupo internacional de expertos, de las 5 enunciados que pueden resultar para lograr una remisión de lupus hoy día. Los hallazgos serológicos no fueron incluidos en la definición de remisión debido a que su inclusión no altera la validez del constructo de manera significativa. La duración de la remisión fue omitida, aunque la meta es la remisión sostenida. La remisión puede alcanzarse en cualquier momento de la enfermedad. Si es precoz, mejor. Se decidió utilizar una definición de remisión basada en el índice de actividad clínico de lupus eritematoso generalizado sobre una basada en la medida de la actividad de lupus por consenso europeo. Aunque la remisión sin el uso de tratamiento resulta atractiva para los pacientes, raramente puede ser alcanzada en la práctica. Si no están tratados, no se va a tener remisión. Y el estado de actividad baja del lupus es diferente a la remisión, aunque se recomienda que los estudios de lupus eritematoso generalizado utilicen ambas, evidentemente. Aquí es la corrección del estudio que está recientemente publicado, la baja dosis de corticoides, el uso de medicamentos biológicos, el uso de SLDAI como elemento y la valoración del médico actuante en bajas dosis. No podía no dejar de decir cosas que me llaman la atención. Soy un adicto a Panlar. Global Rheumatology es la revista de Panlar y espero que cada uno de los jóvenes de esta charla, si de algo les sirve, es que hay una revista Global Rheumatology que es un elemento de inspiración. Mire, rescaté estas notas inspiradas por Antonio Iglesias, coordinada con Carlos Vinicius, donde
se habla de Sydenham. No tiene desperdicio. Es una invitación a pensar a la historia del primer reumatólogo realmente, y queda pensando y uno se va reinventando, porque los hombres nos reinventamos. Y uno que está en una etapa de la postrimería de una actividad, lo que animo a los otros a enamorarse y a seguir reinventándose. Lo cierto es que lo que hoy sabemos en el futuro va a ser desechado y superado ampliamente. Vuelvo a repetir, no hay temas acabados, sino hombres acabados en los temas. Esta es una nota, los invito a que lean Global Rheumatology. Tiene una importancia, tiene artículos que realmente son interesantes. Hoy rescaté este, más adelante les voy a contar otro más. Sobre la puesta al día de las espondiloartritis, un update permanente. Evidentemente, desde los 50, que veníamos hablando de los AINES como tratamiento único en las espondiloartritis, la revisión, posteriormente los TNF por el 2000, 2010, 2016 las interleuquinas, y hoy aparecen las pequeñas moléculas como una herramienta de importancia en la indicación de TNF, del tratamiento de las espondiloartropatías. Aquí vemos el arsenal donde lo no farmacológico sigue teniendo una importancia. Los fármacos de acción sintomática, los corticoides mantienen su importancia en el tratamiento. El manejo de los fármacos de síntesis, el TNF, las inhibidores de interleuquina y las pequeñas moléculas como una de las últimas grandes motivadoras de remisión en la artritis psoriática o en las espondiloartropatías seronegativas. Aquí el tratamiento del paciente virgen, siempre discutir con el paciente el inicio y las técnicas y la estrategia de tratamiento es fundamental. Recuérdense que la educación es lo primero y el médico reumatólogo es el gran inspirador de confianza a través de buscar la estrategia menos mala para nuestro paciente. Empezar con un biológico, empezar con un DIMAR, seguir bajando a una pequeña molécula, son todas estrategias que vamos a ir usando básicamente buscando la remisión. Esta era más o menos, hay 1000 cosas, pero sigue siendo un tópico caliente, sigue siendo un tópico de interés que quiero que ustedes rescaten. Hablando de la revista Mística, otra de las notas, es unas últimas que acaba de salir. Elías Forero es un gran escritor, ustedes lo comparten, lo conocen, es un barranquillero, pero es alguien que escribe con una claridad y hace una lectura de la vida muy, muy interesante, y es una crítica que obligan a pensar. Son notas que obligan a pensar. Miren, Global Rheumatology también tiene consensos, tiene puestas a punto. A los jóvenes los invito que nos propongan a Global Rheumatology como lugar de consulta y como lugar de escritura. Necesitamos de cada uno de nosotros que tomen esta revista como su bitácora de viaje en la reumatología. Bueno, no sé, quise dar un paseo por algunas cosas que me interesaban de la reumatología de hoy. Hablé de la artritis, hablé de las espóndilos, hablé de lo que me interesa a los pacientes, hablé de que hay que seguir avanzando. Hot topics son todos. Creo que no hay reumatología definida, sino seguir avanzando y seguir buscando nuevos puntos de consenso, reinventando permanentemente. Hay algo sí que me gustaría rescatar, los puntos de encuentro presenciales. Este año nos vamos a encontrar presencialmente en Miami, del 9 al 13 de agosto, congreso presencial, salimos del encierro. Si bien lo virtual es interesante, hoy nos encontramos todos en Miami. Los invito a participar en nuestro congreso. Espero haberles aportado algo de mis inquietudes en reumatología. Gracias por escucharme y será pronto a encontrarnos con un abrazo. Espero sus preguntas. Gracias.